episodio más del módulo 5 de secundaria, de la ESA semipresencial. Bien, en esta ocasión lo voy a dedicar a los medios de comunicación de masa, que, como todos sabréis, son esos procesos de comunicación o esos sistemas de comunicación que sirven para transmitir información a un número muy variado y muy amplio de receptores, por eso se llama de masas, ¿vale? Normalmente en los medios de comunicación de masas el receptor también es una figura compleja, es decir, no necesitan necesitan colaborar diferentes profesionales para poder transmitir esa información. Por tanto, si tuviéramos que resumir en las características básicas qué son los medios de comunicación, pues sería algo así como un proceso de comunicación en el que un emisor múltiple, es decir, un equipo de emisores, un conjunto de emisores, transmite una información del tipo que sea, que puede ser entretenimiento, informativa, de opinión, del tipo que sea, a un receptor que es un conjunto de ellos, es una masa, es un grupo muy variado de personas que pueden recibir esa información. Además, esta transmisión de información desde el equipo de emisores hacia ese conjunto de receptores se hace a través de canales tecnificados, bien sea la emisión de ondas radiofónicas o televisivas o la impresión en prensa escrita o lo que sea, ¿vale? Eso serían algunas de las características así por encima. Cuando hablamos de medios de comunicación nos referimos principalmente a los tres que yo os he puesto aquí en pantalla, ¿no? Por un lado la prensa escrita, por otro la televisión y por otro la radio. Aunque quizá podría incluirse también el cine, al que le dedicamos ya un vídeo en el pasado, en sesiones anteriores. Cine, por un lado, prensa, televisión y radio serían los principales medios de comunicación. Si caracterizamos cada uno de ellos, lo he intentado definir con una frase simple, ¿no? ¿Qué es la prensa? Bueno, pues la prensa es ese medio de comunicación de masas que se basa en la palabra escrita. Ojo, se basa en la palabra escrita, no quiere decir que la prensa solamente sea palabra escrita, puesto que la imagen es fundamental, en el caso del fotoperiodismo, la tipografía de las letras empleadas, en fin, muchos otros elementos, ¿no? Pero lo básico, la información básica, se transmite a través de la palabra escrita. La televisión, en cambio, sería el medio de comunicación basado en la palabra y en la imagen, en el uso conjunto de palabra e imagen, palabra hablada, palabra escrita y sobre todo imagen en movimiento. Sería absurdo un programa de televisión donde solamente tuviésemos un primer plano de un locutor hablando o leyéndonos algo en pantalla, ¿no? Eso es más radio que televisión. La televisión necesita imagen en movimiento, movimientos de cámara, diferentes enfoques, en fin, una serie de recursos para que tenga sentido. Y por otro lado, la radio es la que está basada en la palabra hablada. Percibimos la información, por tanto, a través del oído. Esos son los tres principales medios de comunicación. Si nos centramos en la prensa, yo os indico aquí, vamos a marcar aquí la prensa, yo os indico aquí que podemos clasificar la prensa desde diferentes criterios por diferentes tipos. Por un lado podemos clasificarla por los temas que trata. De esta manera es posible hablar de una prensa generalista, que es esa prensa, son esos periódicos que tratan diferentes temas, organizados en secciones, porque tienen una parte del periódico dedicado a política nacional, otra a política internacional, otra a política local, otra a deporte, otra a cultura, otra a sociedad. Bueno, eso es lo que conocemos como prensa generalista, es decir, periódicos o prensa que nos ofrece una información variada y lo más completa posible de la actualidad reciente. Frente a esa prensa generalista estaría la prensa especializada, que es aquella que se centra solamente en un tema. En el caso español, pues quizá la más significativa sería la prensa deportiva, ¿no? Cuando uno va a comprar el Marca o el Diario Sport o el Mundo Deportivo o el periódico deportivo o el Estadio, ¿no? de Sevilla, ¿no? Pues verá que ahí solamente hay noticias relacionadas con el mundo del deporte, no hay nada de política, no hay nada de actualidad, no hay nada de sociedad. Bien, se trataría por tanto de prensa especializada. Dentro de ella, ya os digo, la deportiva es la más significativa.
Otra forma de clasificar la prensa es por la difusión que tiene. Tradicionalmente la prensa se ha difundido en papel, en lo que conocíamos como el periódico. Desde la llegada de Internet y de la comunicación electrónica, pues los diarios en papel empezaron a tener todos ellos pues un sitio web, un soporte digital, una plataforma digital, y en los últimos tiempos, hablando de los 10 últimos años así, pues han empezado a salir periódicos que se difunden exclusivamente en digital, ¿no? Es lo que llamamos cabeceras digitales, por ejemplo el diario.es o el Diario Público o el OK Diario este que está tan de moda ahora, o en fin, hay el Independiente, en fin, hay un montón de periódicos que solamente tienen difusión digital, que se consultan o a través de navegadores web en ordenador o a través de aplicaciones en móviles, etcétera, ¿no? Frente a esa prensa digital, que probablemente es el futuro de la prensa, pues todavía se mantienen cabeceras en papel. El diario en España, el diario El País, El Mundo, la ABC, La Razón, el diario de Sevilla, en el caso más cercano a nosotros. Bueno, pues serían cabeceras que todavía mantienen la difusión en papel. En cualquier caso, sea de difusión en papel o sea en digital, en la prensa podemos distinguir diferentes tipos de textos, o lo que llamamos diferentes subgéneros, dependiendo de la información que nos transmitan, ¿no? Por un lado estarán los géneros que llamamos informativos, es decir, esos textos o esas partes del periódico donde se nos da una información objetiva sin que el periodista opine sobre ellos, simplemente transmite los hechos que se han producido. El género más característico de la información es la noticia, que ahora después veremos un poco su estructura. Otros textos, en cambio, otros textos periodísticos, lo que prima en ellos es la opinión, es decir, se trata de la valoración que un periodista o que un colaborador hace de un hecho noticiero, de una noticia de actualidad, ¿vale? Esos serían los géneros de opinión. Dentro de ellos pues destacan la columna, que es un pequeño texto que ocupa unas 750-800 palabras, o el artículo de opinión, que es un poco más extenso, en los que periodistas o colaboradores o escritores, en fin, personas a las que se les encargan ese texto, opinan o valoran sobre un determinado hecho, siempre un hecho de actualidad. Y después estarían los subgéneros mixtos, que son esos subgéneros que nos ofrecen, por un lado, información objetiva, pero junto a ella también valoración. Aquí quizá lo más reconocido sería la crónica, ¿no? Si sois aficionados a leer prensa deportiva, pues después de un partido de fútbol, al día siguiente, pues estos periódicos publicarán una crónica del partido. En esa crónica se nos da información objetiva, por ejemplo, qué equipos jugaron, cuáles fueron los jugadores que intervinieron, quiénes fueron los árbitros, cuántos goles se marcaron, en qué minuto se produjeron los tantos, si hubo penaltis, si hubo tarjetas rojas, etcétera. Es decir, todo eso es información no opinable, información objetiva, pero junto a ella el periodista pues hará una estimación, una valoración de cómo jugaron ambos equipos, qué errores pudieron cometer o qué aciertos pudieron cometer otros, las expectativas sobre esos equipos en el futuro. Bueno, en definitiva, hace una valoración partiendo de esos hechos de la marcha de los equipos que jugaron el partido. Esos serían los géneros mixtos, por tanto, géneros en los que casi al 50% se comparte la información objetiva con la valoración subjetiva. Esos son los tres subgéneros básicos, ¿no?, de la prensa escrita. Os he dicho antes que tendríamos que prestarle un poco de atención a la noticia. Voy a desplegarlo aquí, porque ciertamente la noticia es el género rey de la información. Lo subimos un poquito aquí para centrarnos en él, ¿no? Una noticia tiene que cumplir una serie de caracteres, como os indico aquí, para que sea noticia. El primero de ellos es que la noticia debe ser de actualidad. Yo no puedo dar como noticia Colón descubre América. No, mire usted, es que ese hecho se produjo en el año 1492. Hay que transmitir noticias que se han producido desde la última edición del periódico. Se trata de dar información de actualidad.
Además, debe darse una información que sea de interés general o de interés para el mayor número de personas. De manera que dar como noticia que el profesor de lengua del instituto se ha cortado el pelo, pues sería absurdo. ¿Por qué? Porque eso no es una noticia de interés general, ¿no? Se trataría de dar noticias que pudieran atraer a aportar información pues a un amplio número de receptores que forman ese periódico. Y por último, la noticia debe estar contrastada, debe ser veraz, la veracidad debe ser auténtica, ¿no? Si no, aparte de caer en un delito, se trataría se trataría de engañar al receptor, que no es lo que persigue, ¿no? La información seria. Esos tres caracteres, actualidad, interés y veracidad, son los tres caracteres básicos de toda noticia. Respecto al contenido de la noticia, fijaos, yo os he puesto ahí abajo una serie de preguntas porque una noticia debe responder a estos 6 interrogantes. ¿Qué ha sucedido? ¿A quiénes le ha sucedido o quiénes lo han provocado? ¿Cuándo ha sucedido? ¿Dónde ha sucedido? ¿Cómo ha sucedido? ¿Y por qué ha sucedido? Es decir, la aspiración última del periodista que compone una noticia es dar respuesta a esos 6 interrogantes. Evidentemente hay hechos sobre los que se informa que se desconoce alguno de ellos. Por ejemplo, si estamos dando información de un asesinato, pues igual no sabemos quién ha realizado el asesinato. Por tanto, la información sobre quién sería parcial. Podríamos decir quién es la víctima, etcétera, pero no podríamos decir todavía quién es el asesino o la asesina. ¿De acuerdo? Por tanto, la aspiración última es responder a esas 6 preguntas. Y el otro elemento fundamental de la noticia es la estructura. La noticia es un género informativo que es fácilmente identificable simplemente mirándola, ¿no? Sin ni siquiera leerla, ¿no? La estructura de la noticia está compuesta por 3 elementos que os pongo aquí. Por un lado, los titulares, en un tipo de letra de mayor tamaño que el resto. El titular intenta resumirnos básicamente, normalmente el titular nos habla del qué de la noticia. Nos habla sobre, a ver si deja esto de parpadear, nos habla sobre el hecho noticiero, sobre el hecho del que se está informando. Ese sería el titular. El titular, a veces, si la noticia es una noticia a la que se dedica bastante espacio, pues puede ir acompañado de antetítulos, subtítulos, etcétera. Después del titular suele ir lo que llamamos la entradilla o el lead en inglés, que es un breve párrafo de unas 2-3 líneas, ¿no?, en el que se intenta dar respuesta a esos interrogantes principales. De los 6 interrogantes que hemos visto antes, el qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué, pues se intenta dar respuesta a los principales. Y después ya tendríamos la tercera parte de la noticia, que es el cuerpo donde el periodista pues desarrolla más por extenso esos hechos que se han ido enunciando ya en el titular y en la entradilla. El cuerpo de la noticia se organiza siempre de lo más importante a lo menos importante, en una estructura que conocemos como de pirámide invertida. Es decir, primero se cuenta lo fundamental, lo indispensable, y a medida que va avanzando el cuerpo de la noticia, pues se aportan datos más anecdóticos. Bien, pues eso sería la noticia. La vamos a cerrar y vamos a volver a nuestro esquema para seguir con los otros géneros. Hemos visto en esencia lo que es la prensa, ese medio de comunicación, y los 3 subgéneros básicos. Otros medios de comunicación de masa que debemos conocer, pues evidentemente la televisión, que ya hemos visto cómo se basa en el uso conjunto de palabras e imágenes en movimiento. En la televisión es fundamental el trabajo en equipo. La televisión utiliza un medio muy tecnificado y por tanto son necesarios muchos profesionales expertos en sonido, en imagen, en vestuario, en maquillaje, etcétera, para poder generar un producto decente, ¿no? Por tanto, el trabajo en equipo es fundamental en la televisión. Si tenemos que clasificar la televisión en distintos tipos, ¿no?, pues podríamos organizarla por 2 criterios. Yo os he puesto aquí, por un lado, las televisiones generalistas, que al igual que la prensa generalista es la que se ocupa de un amplio abanico de temas, yo qué sé, ¿no? La 1, Antena 3, Telecinco, 4, La Sexta, son televisiones generalistas,
todas ellas, puesto que tratan diferentes temas: entretenimiento, información, opinión, etcétera, ¿no? Frente a ellas, pues hay televisiones temáticas, ¿no?, que normalmente utilizan como medio de difusión el cable o el satélite o, en fin, o las plataformas telefónicas, ¿no? Pues podrían ser esos canales de televisión orientados a series, por ejemplo, yo que sé, TNT, se me ocurre, ¿no? O Movistar Series, ¿no? O dedicados al deporte, ¿no? Como, yo que sé, Sport, el canal Sport, por ejemplo, o dedicados a programas infantiles, ¿no?, por poner algunos ejemplos de televisiones temáticas, ¿no?, como el Disney Channel, etcétera. Además de clasificarla por temas, las televisiones pues podemos organizarlas también según sean sus dueños, de manera que podemos hablar de televisiones públicas, aquellas que están en manos de instituciones públicas, el gobierno. Por ejemplo, en España tenemos como televisión pública gubernamental la 1 y la 2, ¿vale? Por no hablar después de sus televisiones temáticas, ¿no?, el canal 24 horas o el teledeporte, etcétera, ¿no? Y frente a ellas, pues las cadenas que son de titularidad privada, es decir, que son propiedad pues de una determinada empresa, de un equipo, de un grupo de accionistas, ¿no?, que apuesta por ella, ¿no? Pues podría ser Antena 3, Telecinco, La Sexta, etcétera, ¿no? Bien, ¿qué diferencia hay entre una y otra? Bueno, puede haber muchas diferencias. La fundamental es de dónde sale el dinero para generar esos programas, ¿no? En un caso salen pues de los impuestos de todos los españoles, en el caso de las televisiones públicas; en el otro pues fruto de una inversión privada, ¿no? En función de eso, pues las televisiones públicas no suelen sostenerse con publicidad, mientras que en la privada la publicidad es un elemento fundamental, porque es lo que de donde sale el dinero pues para pagar la programación. Si nos vamos a la radio, que se basa en la palabra hablada, la clasificación de la radio puede ser también muy parecida a la de las televisiones, ¿no? Tenemos radios generalistas, que se ocupan de temas variados, y radios especializadas, que se centran en un solo tema, ¿no? O sea, radio deportiva o radio musical, etcétera. Y después estarían en el tema de la radio lo que se llaman las radiofórmulas, ¿no? Las radiofórmulas, que suelen ser, como os indico ahí, musicales o informativas, son emisoras de radio en las que se ofrece un producto, pues por ejemplo canciones, ¿no?, y se van enlazando pues con un locutor de continuidad que va dándole paso a una y a otra. Es decir, no se organizan en función de programas, sino en función de una sucesión de contenidos, como puede ser las canciones o la información. Radiofórmulas musicales en España pues hay miles, ¿no? Europa FM, Cadena 40, etcétera, ¿no? Informativas pues también tenemos algunas. Bueno, eso sería radio y televisión. Tanto en la radio como en la televisión tenemos una serie de programas que yo he intentado clasificar aquí. ¿Cuáles son los principales programas que nos ofrece la televisión y la radio? Pues por un lado están los programas informativos. Fijaos, en los programas informativos he puesto una flecha que los relaciona con los subgéneros periodísticos, porque los programas informativos de televisión y de radio podemos clasificarlos también, al igual que en la prensa, en programas de pura información, programas de pura opinión o programas mixtos, donde se alterna la información y la opinión. Otro tipo de programas de radio y televisión son los que persiguen el entretenimiento, ¿vale? También podríamos hablar de los programas de ficción, ¿no?, las series, cine, etcétera, programas cuya temática fundamental es cultural, y después los programas deportivos. Bueno, esto es un intento de clasificar los muchos programas que nos podemos encontrar tanto en televisión y radio. Podríamos hacer otras divisiones según otros criterios. Bueno, en esencia, esto que hemos estado repasando, pues creo yo que son los elementos fundamentales de los medios de comunicación de masa. Debemos tener claro qué es un medio de comunicación de masa, es decir, un proceso de comunicación en el que un emisor complejo, es decir, formado por muchas personas, transmite una información a través de un canal técnico para un receptor muy amplio, que es la masa, esa masa a la que se refieren. Esa es la primera idea. La segunda idea, pues debemos conocer los tres principales medios de comunicación de masa: prensa, televisión y radio,
qué caracteriza cada uno de ellos: la prensa, la palabra escrita; la televisión, la palabra y la imagen en movimiento; la radio, la palabra hablada; y después pues nos centramos en la prensa, en esos subgéneros periodísticos que aparecen en la prensa escrita, pero también en los programas informativos de televisión y radio. Hemos visto cuáles son: la información, la opinión y los mixtos, y después nos hemos centrado en la noticia para ver los elementos que la forman. Y con esto pues creo yo que tenemos ahí las ideas principales. Espero que os haya servido de ayuda. No sé si he metido muchos conceptos de manera muy atropellada, pero en fin, en la clase presencial pues intentaremos ver esto de manera más detallada y con ejemplos y demás. Como en otras ocasiones, y siempre os digo, buenas noches y buena suerte. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.